¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bien. Bueno, pues estuvimos hablando ya sobre los instrumentos de recolección de datos. ¿De acuerdo? Que nos dice que son los instrumentos de recolección de datos. Bien, son los instrumentos que precisamente nos ayudan como herramienta para utilizarlos dentro de una investigación, ¿de acuerdo? Para obtener información de manera sistemática, válida y confiable, ¿de acuerdo? En un momento para encontrar la diapositiva en la que nos quedamos. Listo. Bueno, habíamos comentado que los instrumentos y obtención de datos que se ven dentro de este módulo, pues es la elaboración de cuestionarios, las encuestas y las entrevistas estructuradas, ¿de acuerdo? Escalas de medición y validez y las técnicas de muestreo. Ok, bueno. También habíamos comentado, pues, que eran los cuestionarios. Muy bien. Los cuestionarios es uno de los instrumentos más utilizados especialmente en las investigaciones cuantitativas, ¿de acuerdo? Contienen preguntas abiertas, cerradas o mixtas, dependiendo, ¿no? Puede aplicarse de forma presencial, virtual o telefónica, ¿ok? Y pues nos ayuda o permite que se consiga esa información o se permita recolectar los datos de muchas personas a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un instrumento muy importante dentro de la investigación porque nos ahorra mucho tiempo también. ¿De acuerdo? Entre algunos ejemplos de cuestionarios, pues tenemos las encuestas de satisfacción, estas encuestas que también nos realizan a lo mejor vía telefónica, cuando nos preguntan sobre qué opinamos a lo mejor de un partido político, de una aplicación, ya sea de banco, se utiliza para muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una herramienta muy, muy buena y muy accesible para que nosotros podamos recolectar esta información que requerimos para nuestra investigación. Muy bien. Bueno, entonces también aquí estuvimos viendo pues que en investigación cuantitativa, las preguntas son cerradas o semicerradas, las respuestas se codifican numéricamente, se busca uniformidad en la aplicación, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, los elementos de un cuestionario, pues son este tipo de datos generales, ¿no? Uno de ellos es este tipo de datos generales donde a lo mejor podemos colocar la edad, el sexo, la escolaridad. Cuando nosotros vamos a empezar a realizar un cuestionario, también debemos de dar las instrucciones claras y precisas de cómo se debe de contestar el cuestionario, ¿de acuerdo? A lo mejor si lo vamos a hacer mediante una plataforma, pues justo también aquí dentro de la plataforma, pues poder colocar las instrucciones que se deben de llevar a cabo o que se deben de seguir para llevar a cabo este cuestionario. Muy bien. Las preguntas deben de estar relacionadas con las variables que nosotros estamos identificando, que estamos colocando dentro de nuestra investigación, a las cuales vamos a llegar, ¿de acuerdo? La escala tiene que llevar una secuencia, ¿de acuerdo? Por eso dice que también debe de forma sistemática, porque tiene que llevar una secuencia. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos preguntando y con el tema que estamos investigando. Muy bien. Las preguntas relacionadas con las variables, ya lo dijimos, la escala de respuestas, cuando aplica, y el agradecimiento o cierre, ¿de acuerdo? En todo cuestionario también debemos de agradecer al participante sí, al participante que está contestando este instrumento para darles la atención que se merecen, ¿de acuerdo? Muy bien. O el cierre, finalizando pues que precisamente es el cuestionario concluido y que se les agradece, ¿de acuerdo? El tipo de preguntas, pues como lo dijimos, pueden ser abiertas, cerradas, mixtas, ¿no? O también podemos apoyarnos con una escala de Likert, ¿de acuerdo? Donde dentro de las preguntas abiertas, pues nos permite respuestas libres. Muy bien. Dentro de las preguntas cerradas, pues son opciones predeterminadas, sino opción múltiple, etcétera, ¿no? La escala de Likert mide las actitudes o las percepciones cuando estamos, no sé,
con la satisfacción del servicio, si estás completamente de acuerdo o satisfecho, como totalmente satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, no sé, insatisfecho y no sé, así, ¿de acuerdo? Muy bien. Las preguntas dicotómicas, dos opciones, ¿de acuerdo? Aquí damos dos opciones para poder responder este tipo de preguntas. Sin embargo, pues nos apoyan pues a contabilizar, ¿de acuerdo? A ver la investigación de esta manera, nada más dicotómica, sin tener una opción múltiple, sino únicamente dos opciones, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a continuar un poco con las encuestas y las entrevistas, donde pues nos indica aquí que la encuesta es una técnica de recolección de datos que se apoya con los cuestionarios, ¿de acuerdo? En las encuestas sí es importante aquí mencionar que usa los cuestionarios estandarizados, ¿de acuerdo? Para obtener la información cuantificable. Las encuestas, pues de igual forma, yo creo que a todos ya nos han realizado algún tipo de encuesta. De igual forma, como se los digo, de vía telefónica. El instrumento es el cuestionario, ¿no? Y la técnica con la que se aplica, pues aquí es la encuesta. Muy bien. Eh, por eso es que les comento que el cuestionario es muy importante porque nos apoya en muchos sentidos. Muy bien. Dentro de la encuesta, pues igual vamos a poder recolectar información, ya sea en un grupo o en una muestra determinada, a lo mejor de una población muy grande. De forma aleatoria podemos recuperar esta información, podemos ver o contabilizar de forma más rápida y obtener la información en menos tiempo. Por eso se dice que el cuestionario o la encuesta genera poco tiempo y también es menos costoso, ¿de acuerdo? Y también tenemos la entrevista, ¿de acuerdo? Aquí como tal lo dice la lámina, la entrevista se define como una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar, ¿de acuerdo? Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar objetos. Muy bien. Pues justo, ¿no? Como lo indica la entrevista, consiste en conversaciones planificadas entre el investigador y el participante, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de entrevista. La entrevista estructuradas, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas no estructuradas. Muy bien. Dentro de las entrevistas estructuradas, pues se utilizan cuando el investigador necesita uniformidad y comparabilidad entre las respuestas de la persona o de la investigación que está realizando, ¿de acuerdo? Algunas características entre ellas es pues que la entrevista es estructurada, perdón, tiene preguntas fijas y es el mismo orden, ¿de acuerdo? O sea, debe de seguir un mismo orden. Muy bien. También dentro de la entrevista estructurada, pues justo también se le conoce como entrevista enfocada, muy bien, porque las preguntas se fijan de antemano, o sea, ya una vez que vayamos a realizar la entrevista, nosotros ya tenemos determinadas las preguntas, ¿no? Con un determinado orden, contienen un conjunto de categorías o opciones para que el sujeto las elija. Muy bien. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio, ¿ok? Y pues justo por ello tiene una ventaja de sistematización, porque va pues paso a paso con la investigación, ¿de acuerdo? Y esto nos facilita dentro de la investigación pues la clasificación y el análisis, ¿no? También nos presenta una alta objetividad y confiabilidad, por lo mismo, porque es una entrevista ya estructurada, ¿de acuerdo? Una de las ventajas que tiene de esta entrevista, este, o más bien una desventaja, es la falta de flexibilidad, ¿no? Porque pues justo como ya tenemos que tener las preguntas justamente ya establecidas, ya seleccionadas, pues la flexibilidad o no tener la flexibilidad, pues no nos permite a lo mejor la adaptación otra pregunta en el mismo lugar, ¿no? Y y a lo mejor
si ya tenemos o si nos contestan de una manera y nosotros queremos a lo mejor profundizar más sobre el tema, pues justo a lo mejor ya no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya llevamos esa secuencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, las entrevistas, estructuradas, perdón, pues también nos permiten unas respuestas breves y concretas, ¿no? Nos permite a lo mejor reducir la influencia del entrevistador, ¿ok? Y también se eligen porque permite hacer la comparación entre entre muchas personas que se entrevistaron, ¿de acuerdo? Ok. em, Ahora bien, dentro de las entrevistas semiestructuradas, presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que pues nos permiten partir de una pregunta que ya está planeada, pero que pueden ajustarse a los entrevistados. Muy bien. Una de las ventajas es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con posibilidades para tomar o motivar a la persona que estamos entrevistando, ¿no? Y también pues aclarar algunos términos, a lo mejor meternos más un poquito a la investigación o al tema que se está hablando, a lo mejor aclarar términos que no nos quedaron pues muy bien establecidos por ahí, a lo mejor identificar ambigüedades, no sé. Aquí podemos dejar de un lado o reducir un poco el formalismo, ¿no? Reducir formalismos, ¿de acuerdo? Dentro de esta entrevista semiestructurada, nos permiten profundizar sin perder una guía básica, ¿ok? Sí se utiliza la guía de preguntas previamente elaborada, sin embargo, pues existe la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad para cambiar el orden, la posibilidad de hacer preguntas adicionales, ¿ok? Un poquito de respuestas más amplias y detalladas para obtener este tipo de respuestas, ¿no? Y poder continuar con la investigación. Muy bien. Este tipo de preguntas se utilizan o se eligen porque permiten explorar más allá las experiencias, ¿no? De nuestro investigador, ¿de acuerdo? Y pues son ideales dentro de los estudios también cualitativos, ¿de acuerdo? Tenemos por último también las entrevistas no estructuradas. Dentro de las entrevistas no estructuradas, pues son este tipo de entrevistas como más informales. Son más flexibles, se planean de manera o sea, sí, previamente con los temas que se van a relacionar. Sin embargo, pues sobre la marcha podemos ir adaptando este tipo de preguntas, ¿no? Se plantean de tal manera que puedan adaptarse a los sujetos, ¿no? Y a las condiciones que va llevando dentro de la entrevista. Ok, el entrevistador, perdón, aquí tiene la libertad de ir más allá de las preguntas y puede desviarse del plano original, siguiendo a lo mejor el mismo tema, pero sí desviarse un poquito del plano original, ¿no? Su desventaja es que pueden presentarse algunas lagunas de la información necesaria de la investigación, porque precisamente pues es más abierta, ¿no? Entonces aquí puede variar este tipo de situación, ¿de acuerdo? Ya que no tiene pues un guión rígido de preguntas y pues el entrevistador plantea temas generales, ¿no? Deja que la conversación fluya según las respuestas del participante y pues así se van generando las demás preguntas, ¿de acuerdo? No hay un listado fijo como tal de las preguntas, la conversación es flexible y espontánea. Muy bien. Permite también profundizar en algunos temas relevantes que vayan surgiendo y pues el entrevistador actúa más como un facilitador que como un controlador, ¿de acuerdo? Aquí el investigador empieza a preguntar, el entrevistado pues contesta y aquí se van planteando las preguntas conforme a estas contestaciones o a estas respuestas, ¿de acuerdo? Se utiliza pues a lo mejor en explorar temas pues poco conocidos o temas emocionales también aquí. Se busca a lo mejor comprender las percepciones o experiencias y significados en profundidad. Por ejemplo, en una sesión tal vez de psicología cuando vamos o que se va a realizar una entrevista,
pues aquí se utilizaría tal vez una entrevista no estructurada, ¿no? Porque a lo mejor aunque nos vamos a guiar un poquito sobre las emociones o en el tema de las emociones, pues aquí va a ir fluyendo mediante, vaya, el transcurso de la entrevista, ¿de acuerdo? Permite descubrir información que no se había previsto también, ¿no? De acuerdo a las respuestas. Y pues obtiene una visión más completa sobre el fenómeno que se va a estudiar, ¿de acuerdo? Una de las desventajas que tiene este tipo de entrevistas, pues, es que es difícil comparar entre participantes, pues, las respuestas, ¿no? Que obtengamos o los resultados que obtengamos, ¿no? Y pues existe un mayor riesgo de sesgos en el entrevistador, ¿ok? Y aquí se puede extender un poquito más el tiempo de la aplicación. ¿Vale? Porque siempre, como se va extendiendo la conversación, pues puede alargarse demasiado este tipo de entrevista, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos también las escalas de medición y validez de instrumentos. Las escalas de medición permiten asignar valores numéricos a las respuestas, ¿de acuerdo? Y existen diferentes tipos de escalas, como la nominal, la ordinal, el intervalo y de razón. ¿Ok? La nominal como tal se clasifica sexo, carrera, etcétera, ¿no? La ordinal pues puede ordenar de bajo, medio, alto. De intervalo, diferencia constante, temperatura, etcétera, ¿no? Razón tiene cero absoluto, edad y ingresos. Muy bien. La validez de los instrumentos indica si el instrumento mide lo que realmente pretende medir. ¿Ok? Hay diferentes tipos de validez. Validez de contenido, cubre todos los aspectos del fenómeno, validez de constructo, que mide el concepto teórico, y validez de criterio, se compara con otros instrumentos válidos, ¿de acuerdo? Este tipo de validez ya existen instrumentos como tales o pruebas estandarizadas que ya se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque ya están precisamente validados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los test que ya están establecidos, ya, o sea, esos ya no se tienen que validar porque ya justamente están validados, ¿de acuerdo? O bien cuando nosotros tenemos que realizar una investigación, hay que revisar la redacción de las preguntas y qué tanto van a abarcar dentro de nuestro tema, como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay preguntas que no son bien estructuradas o ítems que no son bien estructurados y claros, y entonces aquí como que suele variar un poquito y hay que someterse también a lo mejor a que lo validen ciertas personas profesionales para ver qué tan alta es la validez de estos instrumentos, ¿de acuerdo? Y también, pues, la redacción, o sea, que sea clara y precisa, justo de lo que estamos hablando, para que no haya problemas o varía un poquito más en nuestro estudio, ¿de acuerdo? Dentro de los instrumentos de investigación existen demasiados, bueno, no muchísimos, muchísimos, porque una cosa son instrumentos y otras cosas son técnicas, ¿de acuerdo? De investigación. Sin embargo, ahorita nada más nosotros nos enfocamos en lo que fue el cuestionario, la técnica de la entrevista y, perdón, la técnica de la encuesta y pues la entrevista. Pero, vamos a ver cómo ustedes pueden investigar los demás instrumentos y de hecho de eso va a partir también la tarea. Muy bien, la tarea pues es justamente investigar qué otros instrumentos se pueden utilizar en la investigación. ¿De acuerdo? Aquí a investigar, me van a hacer un cuadro comparativo de cada uno de los instrumentos y posteriormente les voy a decir cuál es la actividad que me van a realizar. ¿De acuerdo? Esto se los voy a mandar de manera igual escrita por WhatsApp y para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Pues espero que estén muy bien, chicos, que tengan un excelente día.